ven? ¿Sí ahí? Sí. Okay. No voy a utilizar el micrófono, creo que no lo necesito. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Realmente agradecemos mucho la invitación que nos han hecho. Para nosotros es un privilegio poder venir cada vez que tenemos la oportunidad a Saltillo. Agradecemos a Pedro y a Dolores por la amistad que nos han brindado, la oportunidad y la invitación que nos hicieron para venir a estar con ustedes el día de hoy. Gracias también a ustedes, hermanos, por recibirnos con los brazos abiertos, pero sobre todo gracias por el corazón que nos han regalado, pero sobre todo, y te lo agradezco muchísimo, por ese amor que le tienes a Dios. Realmente es de aplaudirse, es de alabarse todo lo que ustedes hacen. Una iglesia que ahorita es chica, pero que debemos tener la visión de que un día va a ser grande. Ayer hablaba con ustedes y les decía que ustedes van a ser el cimiento de un gran movimiento que va a ocurrir acá. Entonces ustedes necesitamos estar preparados para cuando ese avivamiento llegue, cuando ese momento llegue, ustedes estén listos y preparados para lo que va a ocurrir en ese momento. Les mandan saludos muchos de los hermanos de Monterrey, invitamos a varios más, y varios de nuestras charlas les mandan saludos, varios de hermanos que compartíamos, de que íbamos a venir, también les mandan muchos saludos, y muchos no pudieron venir, ¿no? Y gracias también por todo lo que ustedes significan para la iglesia en Monterrey. La verdad es que yo platicaba con mi esposa el día viernes, si bien recuerdo, que hace 14 años, antes de que se plantara la iglesia, nosotros vinimos una semana antes de estar compartiendo la fe. Veníamos muchos solteros, cuando era soltero, veníamos muchos hermanos y veníamos en el autobús y veníamos bien contentos. Estábamos compartiendo, estábamos entregando invitaciones, tratando de buscar estudios de la Biblia. Y para nosotros, en esa época, los solteros que pudimos venir, fue mucho gusto, nos dio mucho gozo venir y poder sembrar esa semilla. Y la verdad, nunca imaginábamos lo que iba a ocurrir. Yo no pude estar en el servicio inaugural, pero veía a mis amigos que vinieron como misioneros y cómo disfrutaba en ellos el poder estar en esta misión. Y la verdad, hermano, ver ahora cómo recoges tu ofrenda, verlo cómo lo haces, ver el sacrificio, el ánimo, es digno de aplaudirse. Y yo quiero pedirte que te aplaudas, que le aplaudas al hermano de al lado, pero sobre todo que le aplaudas a Dios por ese gran privilegio de poder ofrendar. Amén. Amén. Ahora, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Esa era tu ciudad hace muchísimos años, ¿la recuerdas? Nah. Así estaba tu ciudad, así estabas aquí. Ahora se ve así. Y dentro de muy poco se va a ver mucho más grande. Saltillo Ofrenda Especial 2015. Saltillo actualmente, según Wikipedia, tiene 823.128 habitantes. Es una ciudad altamente industrializada en el ramo automotriz, apodada como la Detroit de México, ciudad moderna y colonial. En el año 2013, el periódico británico The Financial Times colocó a la capital de Coahuila como la mejor ciudad para invertir en América Latina. ¿Sabías eso? ¿No? Entonces, fíjate qué importante es tu ciudad, qué importante es, y a veces no nos damos cuenta de dónde estamos. Entonces, esa es tu ciudad de Saltillo. ¿Ya asimilaste un poquito? Sí. ¿Ya viste cuán importante eres? Nuestra clase del día de hoy se llama El gozo de dar. Amén. Vamos a comenzar nuestra clase orando. Padre, que eres bueno, gracias por tu amor. Gracias porque hoy nos permites conocer de tu palabra. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a poder entenderla, a que mis palabras sean de un mensaje claro, de un mensaje que llegue a los corazones de los que hoy lo están escuchando, y que, Padre, tú puedas sembrar esa semilla en sus corazones y que esa semilla dé mucho fruto, y fruto en todos los aspectos de sus vidas, en su vida personal como en la vida de los que lo rodean, Señor. Yo ruego tanto porque mis palabras sean tus palabras, mi voz sea tu voz, que no me desvíe, Señor, de lo que tú quieras y lo que tú me estás susurrando al oído. Y quiero suplicarte, Señor, porque sea la palabra, la Biblia que nos has dejado, el camino para regresar a casa, Señor.
Gracias por todo esto y en Cristo te oro todas las cosas. Amén. Primera de Pedro 1:18. ¿Sí? Primera de Pedro 1:18. ¿Ya estamos todos? Amén. Vamos, Omar. Leemos entonces. Dice la Biblia. Leemos. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Me detengo un poco en el versículo o la palabra que dice una vida vacía. En otras versiones dice una vida sin sentido y en otras versiones dice una vida buena. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Sí. ¿Era bonita? No. ¿Era agradable? No. ¿Eras feliz? No. No, realmente no. Había momentos de dicha, momentos de alegría, pero no éramos realmente felices. Pedro me dijo, ¿recuerdas cuáles eran tus vicios? Sí. Unos estaban en la borrachera, unos eran drogadictos, unos eran las telenovelas y Mariana del Barrio y entre otras novelas por ahí. ¿Cuáles eran tus luchas? ¿Recuerdas cómo eras realmente antes de conocer a Cristo? Sí, así. La Biblia tiene la razón en que nosotros aparentemente vivíamos, pero vivíamos como zombies. Éramos muertos vivientes. Unos éramos envidiosos, otros robábamos, insultábamos, unos en casa nos llamaban como el pequeño cultito, rompíamos cosas y éramos un desastre andando. Y realmente nuestra vida no tenía sentido. No vivíamos momentos de alegría, de jajaja, con los compañeros de la clase, con los compañeros de trabajo, pero no había esa felicidad en nuestro corazón, porque había un hueco que llenar. Ni la religión, ni la doctrina, ni las muchas actividades que pudiéramos hacer llenaban el vacío que estaba ahí en nuestros corazones. Después algo maravilloso ocurrió en nuestras vidas. Llegó Jesucristo, llegó Dios a nuestros corazones. En Efesios 1:11, Efesios 1:11, Vamos, Omar. vamos a ir. Amén. Dice la Biblia. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La Biblia dice que ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir una herencia, la herencia del Espíritu Santo. Y nuestra vida cambió a raíz de que Jesús llegó a nuestros corazones, de que el Evangelio de Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Recuerdas cuando llegó el Evangelio a tu vida? Realmente fue algo increíble. Yo recuerdo decía Pedro que yo tengo casi 24 años en la fe. Mis primeras reuniones, yo las disfrutaba y las sigo disfrutando al máximo. Yo disfrutaba venir, cantar, alabar, compartir mi fe. Y al principio era muy retante porque cuando me invitaban a estudiar la Biblia, yo hacía frío. Entonces mi primer Biblia fue un Nuevo Testamento. Cuando me decían, Omar, nuestra siguiente clase, nuestro siguiente estudio, yo metía así como que mi Biblia, así como que nadie me viera, porque no tenía la convicción de lo que era. Vamos a compartir, ok, ¿dónde? Vamos al centro, y vamos al centro, que no se acerque a mi colonia, porque no quería todavía ese compromiso.
cuando conforme iba conociendo las Escrituras, empecé a darme cuenta que Dios estaba vivo. El Dios en que yo creía era un Dios muerto, era un Dios de tradiciones, era un Dios de doctrinas, era un Dios que estaba muy alto y que no tenía la oportunidad de escucharme o de hacer caso a mí. Y como ese Dios era tan alto, entonces empecé a buscar otro tipo de dioses que supieran esa necesidad. Cuando empecé a conocer al Dios vivo, empecé a darme cuenta que Él se preocupaba por mí, que Él tenía un interés profundo por mis necesidades y por las cosas que me rodeaban. Y yo recuerdo la primera vez que oré, no sabía ni qué decirle. Yo lo único que sabía es que quería platicar con Él. ¿Qué decirle? No sabía qué hacer. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces perdemos ese sabor de estar orando, ese deseo de querer platicar con Dios. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera vez que leíste la Biblia? ¿Cuál fue tu primera escritura favorita? Mi primera escritura favorita fue: vengan a mí todos aquellos que estén cansados y cargados. Y todos los santos días, yo trabajaba antes en una empresa, bueno, no era una empresa, era con un contratista, era plomero electricista, y terminaba muy cansado yo. Yo llegaba a mi casa, mientras me bañaba, me repetía esa escritura: vengan a mí todos los que estén cansados y todos los que estén cargados, y salía y con la pila bien puesta, y de Guadalupe al centro a veces era un tramo largo, pero iba con mucho gozo. Y mi primera canción favorita era, ¿te acuerdas de Quiero cantar una linda canción? Y esa era mi primera canción favorita. Y yo disfrutaba tanto y disfruté tanto las mieles del Espíritu Santo. Después pasó algo en mi vida que todo eso se empezó a derrumbar. Y me veo prácticamente fuera de la iglesia en el primer año. Mi primer año en la fe fue el más complicado. Me dejé enredar otra vez por las cosas del pasado, porque no entendí algo. No entendí el sacrificio de Dios, lo que Dios había entregado para poder rescatar. Y todos los hermanos decían: es que tú no eres profundo y no eres espiritual. Para empezar, yo decía: bueno, ¿qué es profundidad? Es que tengo que cavar algo dentro de mi corazón para ver qué tan profundo es. ¿O qué es espiritual? Y tuve un amigo que me decía: Omar, es que tú tienes que ir a la cruz de Jesús. Y en la Santa Cena, cuando no las tomaba, el hermano me decía: Omar, es que ¿por qué no tomas la Santa Cena? ¿Por qué no eres profundo en la Santa Cena? ¿Por qué no buscas estar cerca de la cruz? Y amigos como él me ayudaron y me llevaron a estar cada día más cerca de la cruz. ¿Por qué te cuento esto? Porque todo esto es el reflejo de lo que Dios entregó por mí. Su mejor ofrenda fue Jesús. Leíamos en 1 de Pedro que dice que Dios nos rescató de nuestra vida sin sentido, y el precio que pagó fue la sangre de su Hijo Jesús. Leíamos en esta escritura que fue Jesús, la sangre que fue la que nos dio la oportunidad de poder estar en su presencia. La realidad, una vida con Cristo es frondosa. Así es. Una vida sin Cristo, estamos muertos realmente. Y realmente es padre poder disfrutar las mieles del cristianismo, pero nada de lo que hoy tú disfrutas como cristiano es posible si Jesús no hubiera ido a la cruz. Y nada hubiera sido posible si lo que dice en Juan 3:16: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para morir por nosotros. Si Dios nos hubiera desprendido de lo mejor que tenía para enviarlo a la tierra y morir por nosotros, no sabrías ni orar, ni leer, ni tener el camino de regreso a la casa de Dios. Pero es en Cristo que Dios nos ha permitido poder regresar a casa. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos creados por Él y que estamos en la tierra para poder otra vez regresar a casa un día. Pero también es cierto que nada hubiera sido posible si no hubiera mensajeros de Dios que estuvieran anunciando ese evangelio de Dios. Si a nuestra ciudad, si a Monterrey no hubiera llegado una misión, yo no hubiera conocido quizás de Dios como yo lo conozco. Si a Saltillo no hubieran mandado una misión, quizás hubieras conocido de una religión, de una doctrina, pero quizás a lo mejor hubieras conocido del verdadero Dios que hoy conoces. Pudiéramos llenarnos de teología, de religión, pero muchas veces no nos llenamos de Dios. Job
antes de terminar, Job le expresa y dice: Dios, tanto he escuchado de ti, pero hasta ahora te conozco. Podríamos conocer de Dios, podríamos escuchar de Dios, pero no conocer a Dios. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Escuchaba mucho de Dios, pero no lo conocía profundamente. Gracias a una misión, y gracias a hermanos que pudieron venir, es que hoy puedo conocer de Dios. Conozco poco de lo tanto que Él puede mostrarme todavía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Si no, me regreso del principio. ¿No? Ahora te toca a ti. Tú ya disfrutas de las mieles del cristianismo. Tú ya disfrutas de poder llamarle Padre a Dios. Tú ya disfrutas de poder sentirte abrazado por Dios. Pero ¿qué estás haciendo con eso? ¿Te lo estás quedando o lo estás compartiendo más adelante? Segunda de Corintios 8, del 1 al 9, es donde vamos a basar prácticamente toda la segunda parte de nuestro estudio de la Biblia. Segunda de Corintios 8, del 1 al 9. Leemos: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya había sido comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué tiene que ver la gracia con la fe? ¿Qué tiene que ver esa palabra gracia con poder ofrendar? ¿Alguien sabe lo que es gracia? ¿Alguien sabe? ¿Nada? ¿Haber recibido el perdón de Dios sin dar nada a cambio? ¿Parte de? ¿Alguien más? Favor inmerecido. ¿Es un favor inmerecido? ¿Alguien más? ¿No? Gracia es un favor, un regalo, un don de Dios que inmerecidamente tenemos. Gracia es la fortaleza que Dios nos da para que nosotros podamos avanzar en nuestro cristianismo. Versículo 1 dice que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué pasaba en Macedonia? ¿O qué estaba haciendo? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Te pongo una escritura como referencia, Romanos 15, 26 y 27. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de ahí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de las buenas noticias por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. La ofrenda que recibió, estaba recolectando Macedonia, era en respuesta, la ofrenda económica era en respuesta a la gratitud de los dones espirituales que los otros hermanos les estaban compartiendo. ¿Me explico? Ellos estaban dando un poco de lo económico, juntaron sus monedas, dijeron: esto es lo menos que puedo hacer por el Espíritu Santo que he recibido. Lo menos que puedo hacer. Dice la Biblia que lo hicieron con gozo. Dice que es lo menos que pueden hacer por ayudar económicamente. Y a veces no tenemos esa visión nosotros. Decía Charlie hace rato que a veces, o Charlie o su esposo, que a veces somos muy dados a recibir, pero no dar.
Nuestra naturaleza humana, sobre todo nuestra cultura mexicana, es ¿qué me puedes dar? ¿Qué tienes que me des? En lugar de ¿qué puedo darte yo? ¿O con qué puedo agradecer? Ellos entendieron, los de Macedonia entendieron que lo mínimo que podían hacer era compartir lo poco de sus ganancias para que siguiera extendiéndose el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no soñamos con ser misioneros? ¿Alguien ha soñado con ser misionero? Bueno, Pedro fue misionero. Allá hay dos. Yo en algún momento de mi vida sí soñé con ser misionero. Y no digo que he dejado de soñar. Si Dios en algún momento me pudiera ir a un lugar, ya, a mi edad, ya a mis 28 años, ya no es tan sencillo, ¿no? Pero aún en mi corazón está la disposición de estar. Me costaría más que cuando era soltero, pero lo haría. Cuando era joven, sí soñaba más y una misión. Y cuando vino la misión a Saltillo, yo esperaba en algún momento que saliera mi nombre para poder venir. Mi discipulador en turno me dijo, no puedes ir, Omar, acabas de pedir un préstamo en tu empresa y no te van a dejar mover. Y por eso no vine. Quiero creer que por eso no vine. Espero. Pero a lo que voy es que la gracia que Dios nos da nos lleva a poder compartir con alguien lo mucho que Dios nos da para que esa persona reciba lo que nosotros tenemos. ¿Vamos bien? Amén. Matemáticas divinas. ¿A alguien le gustan las matemáticas? Son divertidas las matemáticas, realmente, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si sumas pruebas difíciles más gozo, más pobreza, igual a generosidad? ¿Te suena esa ecuación? ¿Te suena? Te late, dices, bueno, ¿qué no pruebas difíciles más pobreza? Me da igual a actitudes, me da igual a resentimientos, me da igual. No. O sea, el gozo con la pobreza, no estoy completamente gozoso si soy pobre, ¿no? Entonces a veces las matemáticas no las entendemos así. Yo diría, bueno, para llegar a la generosidad, yo debería tener un buen trabajo, tendría que tener un buen carro, debería estar ganando arriba de 60,000 pesos y entonces sí, puedo ser generoso. Pero no me pidas que si tengo pruebas y si tengo pobreza, sea generoso. No puedo. Dice la Biblia, versículo 2: en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría o gozo y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Qué matemáticas tan extrañas, no? Que no suma, yo restaría realmente. Pruebas difíciles como falta de trabajo, enfermedad, mala economía, problemas con la familia, persecución, deudas con Coppel, deudas con FAMSA, deudas, más deudas y más deudas. Y lo pago el que lo ejemplo, ¿no? Pobreza. ¿Cómo voy a dar si no tengo? ¿Cómo me pides que ofrende si no tengo? ¿Cómo me pides que sea generoso si tengo problemas en casa? ¿Cómo me pides que sea generoso o traiga una ofrenda si mi esposo me golpea constantemente? ¿Cómo me pides que sea generoso si estoy enfermo? Todo el dinero que tengo lo estoy metiendo en mi enfermedad. ¿Cómo me pides que esté alegre cuando en mi trabajo me están corriendo? ¿Cómo me pides que haya contentamiento o que haya alegría en mi corazón cuando mi jefe me maltrata mucho o mi jefe me grita todos los días? ¿Cómo me pides que haya esa alegría en mi corazón? Dios, tus matemáticas están mal. Pero es ahí, hermano, donde Dios hace milagros en nuestros días. Muchos dirían que debido a las pruebas y pobrezas no pueden dar nada. Dirían que en lugar de dar, deberían de recibir, ¿no?
¿Por qué la iglesia no me da a mí si tengo tantos problemas? ¿Por qué la iglesia no cuida de mis finanzas? ¿Por qué la iglesia no se preocupa por mí? Y empezamos a cuestionar ese tipo de cosas. Empezamos a preguntar y a cuestionar, bueno, ¿por qué no me da en lugar de que yo estar dando? Dice la Biblia que ellos en sus muchas dificultades, en sus tantas pruebas y en su pobreza extrema, ellos dieron de corazón. Y su ofrenda que obtuvieron fue de gran generosidad. ¿Cómo es posible hacer tales sacrificios y hacerlos con gozo? ¿Por qué crees que hicieron ellos eso? Porque en Hebreos 12:2, bueno, no conocían Hebreos 12, porque entendieron que Jesucristo había transformado sus vidas. Cuando tú entiendes realmente lo que Jesús hizo por ti, cuando tú entiendes lo que Jesús hace por ti, no hay sacrificio pequeño, porque quieres entregarle todo a Dios. No hay pequeñeces para Dios. Todo lo que tienes se lo quieres presentar a Él. Hebreos 12:2, leemos. Mamá. Vemos desde el 2 en adelante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Cuál era la visión que ellos tenían? La misma que tenía Jesucristo. Es el gozo futuro de lo que voy a disfrutar una vez que deje este mundo. Dice la Biblia, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Cuando entendemos eso, hermano, cuando entendemos que la ofrenda más grande que Dios nos ha dado es su Hijo, ¿qué te detiene a dar a ti? ¿Qué le puedes negar a Dios lo que Dios ya te entregó? ¿Qué podría hacer? ¿Cuáles son tus limitantes para ofrendar o para entregarte a Él? Porque a pesar de no ser perfectos ni especiales y con fallas y necesidades, en Cristo somos importantes. Amén. Si antes no valías ni un cacahuate, o así te considerabas, hoy vales lo que pesas en oro. ¿Se hago cuentas? Así me quedo yo. ¿No? Amén, amén. No le digo mi peso, me sostiene. Y oro por igual. Una persona generosa es aquella que actúa en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo. Es decir, una persona generosa es aquella, como decimos, como se ha dicho, me pongo en tus zapatos y te entiendo y te ayudo. Si otras personas no tienen el Evangelio de Cristo, ¿qué podemos hacer nosotros? Sencillamente presentárselos, entregárselos, dárselos. ¿No? ¿Vamos bien? Amén. Verso 3. Ahí. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. La palabra espontáneo es muy usada en nuestro idioma para expresar aquello que se realiza de manera voluntaria. Es decir, que no fue instado por la fuerza, por agentes exteriores, por una orden para concretarse. Nadie te obliga cuando eres espontáneo. La espontaneidad la vemos más en los niños. No en los adultos ya estamos muy acartonados. Ya nada hacemos por espontaneidad, ya somos muy mecánicos, muy mecatrónicos, ya es muy... Hola, adiós. Ya somos muy acartonados. Tú ves a un niño
Que un niño se ríe de la nada, empieza a bailar, empieza a jugar. Y eso le ves la espontaneidad. Ves a un niño de 5 años, lo regañas y a los 2 minutos, papi, te quiero. ¿No? Ese es ser espontáneo. Dice la Biblia que ellos se entregaron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían. Nadie los obligó, no estaba Pablo, hey, tienes que ofrendar. Y no estaba el hermano, no has ofrendado. O sea, nadie lo estaba cuestionando. Ellos decidieron y entregaron. Y dice lo que podían y aún más de lo que podían. Tus ofrendas, tu servicio a Dios, tu amor a la iglesia, debe ser de una manera espontánea. Que nadie donde no te sientas obligado a hacer las cosas porque debes de hacerlas. Porque necesitas hacerlas. Porque es el compromiso que hiciste, sino más bien porque es el resultado del amor que Dios te tiene. Porque es el resultado de la gracia que Dios ha desbordado sobre ti. Que tu servicio a Dios, que tu servicio a los hermanos, porque es que mi discipulador me va a pedir cuentas de. Y tengo que ayudarlo porque es mi obligación. No. Cuando tú lo haces con gozo y alegría, vas a ver más resultados. Más y mejores resultados. Ellos quisieron dar de una manera sincera y lo hicieron tanto y más de lo que podían, involucrando nuevamente no solo lo económico, sino también la oración y el esfuerzo. Versículo 4: rogándonos con insistencia que les concediéramos, fíjate lo que dice, el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Yo me imagino a las hermanas, ándale, ayuda, dime que sí, dime que puedo participar, No, por favor, no, ándale, no, yo me imagino a esos hermanos rogándole, por favor, ándale, mira, aquí tengo monedas. No, ándale. A nosotros al contrario, se nos ruegan, ¿no es cierto? Ven a la iglesia, no puedo ir. Ándale. Ve al hermano, no quiero. No, y a veces nos ponemos dignos. No, a veces nos ponemos dignos y nos ponemos en nuestro papel. Participar es compartir con alguien un sentimiento, un estado de ánimo, opinión. No querían ser excluidos de ese gran privilegio. Así como nosotros no podemos permitirnos ser excluidos de este gran movimiento de Dios. No podemos sentirnos excluidos de esos sueños que Dios tiene para nuestras ciudades, para nuestros trabajos, para la gente que nos rodea. Necesitamos estar igual con esa misma actitud. Señor, ayúdame a ser parte de lo que tú vas a hacer. Ayúdame a ser parte de este gran milagro que tú vas a hacer. ¿Sabes qué me anima? Que ustedes van a administrar su propia ofrenda. ¿Verdad? Es increíble. Me anima muchísimo. Y vamos a estar orando para que todo lo que ustedes hayan ofrendado dé fruto y fruto pronto. Amén. Porque realmente en algún momento, y yo deseo de todo mi corazón que no tarde mucho tiempo en que este salón te quede pequeño. Amén. Que te quede corto, que te quede chico. Entonces tú digas el siguiente año estoy soñando por algo más grande. Porque Dios lo ha hecho y lo ha hecho muchas veces. Dios lo ha hecho muchas veces. Sean partícipes de lo que Dios va a hacer. Rueguen, únanse para lo que Dios va a hacer pronto. ¿Qué va a hacer? No sé. ¿Cómo te va a utilizar? No lo sé. Lo único que sé es que va a hacer grandes maravillas en tu vida. Amén. Y necesitas estar preparado para cuando eso llegue. Necesitas estar listo, porque no sabes en qué momento va a pasar, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio. No querían ser excluidos, querían participar. Ellos no sentían la obligación de dar, ellos se sentían como un privilegio de dar.
lo que leíamos en el versículo 26 y 27 de Romanos, era ¿qué los obligaba a estar rogándolos? Era esa gratitud de haber recibido en algún momento el Evangelio de Cristo. Eso es lo que los motivaba. Y si el Evangelio y el amor, y está muy fresco ese temor de Dios y ese amor de Jesús en tu vida, tú vas a estar queriendo compartir tu fe. Tú vas a estar queriendo disfrutar, que otras más personas disfruten lo que tú estás disfrutando. Pero perdóname la expresión que voy a utilizar, pero cuando se arrancia ese sentimiento, no vas a conocer a Jesús. Cuando ese sentimiento empieza a ser una carga en lugar de un privilegio, nada te va a mover para compartir el Evangelio. Versículo 5. Asimismo se dieron primeramente al Señor. Dice la Biblia que ellos primero se entregaron a sí mismos y luego entregaron ofrenda. Romanos 12:1 como referencia dice que entreguémonos nosotros nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa y agradable. ¿Sí? En contraste con lo que hacían los judíos presentaban ofrendas muertas. Llamemos un animal, bueyes, corderos, pero presentaban una ofrenda muerta. Y muchos de ellos hacían trampa, presentaban un cordero defectuoso, no era santo realmente. Y muchos, obviamente, pues no era agradable. ¿A quién le gusta que le dé las sobras de las cosas? Si tú vas a un restaurante y te dices, bueno, sirva el mejor platillo y te traen las sobras, no te va a gustar, ¿no? Imagínate que te invita a tu amigo a su casa, oye, mi amigo, vente a comer, y ves a todos los demás con una rica rachera, una rica picaña, y a ti te trae así como que los huesitos que van quedando. No te va a gustar, ¿no? ¿Por qué hace referencia? Dice, entréguense ustedes, se dieron primeramente al Señor. Por la mala experiencia que ya había ocurrido. Porque ya los judíos se habían desviado de las ofrendas que presentaban. Y eran malas. Por eso Pablo dice, que sea vivo, porque tu Dios es vivo. ¿Quién de ustedes tiene un Dios muerto? ¿A quién le gustaría servir a un Dios muerto? A un Odín, a un Zeus. Dioses muertos. Tu Dios es tan vivo que todos los días cambia algo en tu vida. ¿Es cierto? Tu Dios es tan fresco que todos los días hace crecer flores. Y tu Dios es tan alegre que pone flores de muchos colores. Ese es el Dios en quien yo creo. Dice que es santo, es decir, que te apartó exclusivamente para su servicio. Para Él nada más. Y es un Dios celoso porque te quiere exclusivamente para Él. Y agradable porque estás dispuesto a servirle. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero a través de Jesús. Algunos no entienden el gozo que produce el dar, el gusto que es compartir, de participar, y terminan pensando muy humanamente. La mente carnal dice, si ofrendo, malgasto mi dinero, entonces no ofrendo. La mente egoísta, si ofrendo no podré comprarme lo que quiero, y tampoco da. La mente del asadón dice, dame, 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 a mí me tienen que dar, y no ofrenda. La mente de la miseria, yo no tengo, yo no puedo, no me alcanza, ¿para qué doy? La mente del ignorante dice, te viven sacando plata, ¿para qué das? ¿No? Yo recuerdo esas frases. La mente del espiritual, del maduro, dice, este dinero lo recibí como bendición, por lo tanto lo ofrendo como una semilla. Yo recuerdo un poquito antes mi mamá sí me decía, no des tu ofrenda, te están lavando el cerebro. Te están lavando el cerebro. No, mamá, no quiero que me laven el cerebro, quiero que lo vuelvan a poner. Mi mamá hoy es cristiana. Mi mamá le lavaban también el cerebro. Yo sí recuerdo pláticas intensas que mi mamá me decía, te están lavando el cerebro.
y amigos que me decían, pero yo conocía mi vida y yo decía que lo laven 5 veces, entonces, porque lo necesitaba. Mi mamá hoy ya es discípula, mi papá no es cristiano, pero mi papá es un hombre jubilado. Y papá, bueno, que decían los cristianos, pero cada año busca la manera de ofrendar. Él participa en las ofrendas, quiere dar a la iglesia. Porque él ve a su esposa cambiada, ve a sus hijos cambiados, ve a la familia que él ha construido cambiada. Y él está agradecido. No quiere estudiar la Biblia completamente. Ahí va. El día de su cumpleaños le regalé una Biblia y estaba como niño chiquito con juguete. Yo disfruté tanto el rostro de él que dice, wow, pero no puedo quedarme ahí, tengo que seguir enseñando, ¿no? Pero yo veo esos frutos en mi familia y digo, todo lo que alguien dio por mí, de una u otra manera se está reflejando. Si alguien hubiera sido egoísta, el evangelio no hubiera llegado a mi vida y mi familia no hubiera cambiado. Si alguien hubiera sido egoísta, no hubiera llegado tampoco. ¿Cuáles son los frutos de todo esto? Según de Corintios, un poquito más adelante, capítulo 9, verso 10. El que suple semilla, según de Corintios 9, 10. El que le suple semilla al que siembra también suplirá pan para que coman. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una fea y mala cosecha de justicia. Ustedes serán empobrecidos en todo sentido para que en toda ocasión sean egoístas, rebeldes, y para que por medio de nosotros ustedes maldigan a todo el mundo. ¿No? ¿No, verdad? ¿No se queda así? ¿Estás leyendo? Eso no dice mi versión. El que suple semilla, que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Lo que tú siembras, alguien lo toma, lo siembra y da más fruto, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de frutos? Vidas cambiadas. ¿Quién no le agradece a Dios aquí porque su vida ha cambiado? Todo el mundo, ¿no? ¿O quiere ser el mismo mentiroso de antes? Matrimonios restaurados. Yo ni creía ni en el matrimonio. Ni siquiera tenía, o sea, le huía, le tenía pavor al matrimonio. A noviazgo mucho menos. O sea, casarme yo, oh Señor, pues yo, Señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. Si te contaba la historia, yo le huía al matrimonio. Cuando yo estaba a punto así como que de cruzar la línea, echaba para atrás y mis discipuladores me entendían perfectamente y me decían, no, Señor. Y hasta que cuando realmente quise enfocarme, realmente dije, no, estás catorreando otra vez. Hasta que encontré a la mujer lista. Bueno, yo me hice a rogar, esa es la realidad. Tardó 1 año, 6 meses en darle eso. Matrimonios restaurados. Yo veo a mis hermanos cambiados totalmente. Muchos de ellos fueron discípulos, hoy se fueron. Tengo el sueño de que un día van a regresar. Pero veo sus vidas el antes y después es diferente. Veo la vida de mis amigos cambiadas, veo matrimonios restaurados. Digo, todo esto vale la pena. Y si esto se multiplica en otros estados, en otros lugares, qué alegría va a ser. Veo hijos diferentes. Yo sueño con que mi hijo un día sea cristiano. Yo sueño con que me decía mi hijo, antier sí, estábamos en el tráfico, dijo, vamos a orar para no desesperarnos. Porque era una colonia, eran como 200 metros, 40 minutos.
Yo, vamos a orar para no sirva bien porque somos cristianos. Y ahí estábamos orando. Dios, Dios que apagar el y nos apagar. Pero aquí voy, tu hijo está teniendo ese temor de Dios. Un temor con el que yo no crecí. Un temor. Hoy platicaba con él y yo le decía hoy en una escritura que le compartía, yo vas a escuchar mucho de Dios. Porque no es lo mismo escuchar de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo que la gente hable de Dios a que la conozca. Cuando veo a mi hijo hacerme preguntas profundas como: papá, ¿a Dios le dolió ver a su hijo en la cruz? Papá, ¿por qué el diablo, si estaba con Dios, se rebeló? ¿Cómo le respondo a eso? Y ahí me tienes para poder responder. Y lloró Dios cuando Jesús estaba en la cruz. Y preguntas así, dices: ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena que me vea orar? ¿Vale la pena que me vea leer? Pero nada de esto hubiera ocurrido si el Evangelio no hubiera llegado a mi vida. Hombres y mujeres íntegros y adoradores de Dios. El fruto de nuestras ofrendas es eso: vidas cambiadas, vidas transformadas. Por eso, cada vez que puedas, cada vez que quieras, cada vez que te llamen a dar, dalo con alegría, con gozo, con ánimo, pensando que va a dar fruto eso. Tu ciudad está creciendo muchísimo. En tu colonia siempre hay una, decía Arjona, una doña Carlota que rompe pelota. En tu trabajo siempre hay una Margosita. En todos los trabajos hay alguien que necesita escuchar el Evangelio. ¿Y quién lo va a anunciar sino nosotros? Amén. ¿Para qué ofrendamos? Para poder dar a conocer el Evangelio y que más personas se llenen de fe y puedan tener la esperanza que tú y yo tenemos. Para que más personas saboreen las mieles de tener una relación con Cristo. Para que otras personas puedan gozarse llamándose hijos de Dios. Para que otros tengan la oportunidad de un día de llegar al cielo. Para eso terminamos. Demos pues con gozo y alegría, pensando y teniendo la fe que con lo que aportas, algún día, al descubrir. Termino con una historia que a lo mejor has escuchado. Hay dos mares en Palestina, uno es fresco y lleno de peces. Hermosas plantas adornan sus orillas y los árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para beber sus saludables aguas, y en sus playas los niños juegan. El río Jordán hace este mar con burbujeantes aguas en las colinas que ríen en el atardecer. Los hombres construyen sus casas en la cercanía y los pájaros sus nidos, y toda clase de vida es feliz por estar ahí. El río Jordán corre hacia el sur a otro mar. Aquí no hay trazas de vida, ni murmullos de hojas, ni cantos de pájaros, ni risa de niños. Los viajeros escogen otra ruta, solamente por urgencia lo cruzan. El aire es espeso sobre sus aguas y ningún hombre, ni bestia, ni aves la bebe. ¿Qué hace esta gran diferencia entre mares vecinos? No es el río Jordán el que lleva no es el río Jordán. Él lleva la misma agua a los dos. No es el suelo sobre el que están, ni el campo que los rodea. La diferencia es esta: el mar de Galilea recibe el río, pero no la retiene. Por cada gota que él llega, otra sale. El dar y recibir se compongan con este mar. El otro mar es avaro, guarda su ingreso celosamente, no tiene un generoso impulso. Cada gota que llega, ahí queda. El mar de Galilea da y vive. El otro mar no da nada. Lo llama el mar muerto. ¿No tenemos la oportunidad de dar vida o de quedarnos con todo eso? Yo te invito, en verdad, que tú tengas el gozo de dar. Y no solamente económicamente, sino dar lo que Dios te da, que es el milagro de la redención de nuestras vidas. Amén. Acompáñame y terminamos con una oración. Padre, gracias por este mensaje que nos das. Gracias, Padre, por tu palabra, que es pura, que es santa, que es viva, que es eficaz y que tiene un plan perfecto para nosotros. Ruego porque tú des fruto en abundancia en nuestras vidas, Señor. Que no nos quedemos con nada
de lo que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser sensibles a la necesidad de otras personas y que esas personas entiendan todo lo que tú les amas a través de Jesús. Te pido que tú bendigas la iglesia, Saltillo. Te ruego que tú llenes de fe, de fortaleza, de convicciones, de amor, de ternura, de pasión, de fuego, para que ellos sean el cimiento de lo que tú tienes pensado y planeado hacer en esta ciudad. Señor, yo tengo fe y creo que un día este salón les va a quedar chico, Señor. Les va a quedar chico, Padre. Y que tú eres un Dios vivo. Padre, y como tú eres un Dios vivo, tú quieres que esto se multiplique, Señor. Que esto crezca, Padre. Que más personas en esta ciudad aprendan de ti. Gracias por todo esto. Y en el nombre de Jesús es que te agradezco también la invitación que nos haces para estar acá. En Jesús te agradezco todo. Amén. Gracias. Gracias.